Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la entrevista Venevisión. Tal y como lo habíamos anunciado, hoy nos acompaña el economista Ronald Balsa, quien además es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días y gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted. Primeramente, pues el día de ayer el Banco Central de Venezuela ofreció cifras donde dijo que la inflación acumulada en los primeros 8 meses del año 2014 fue de 39% y la inflación anualizada de agosto 2013 a agosto del 2014, 63.4%. Obviamente, estas cifras desató diversas opiniones. Por una parte, el presidente de la República dijo que había disminuido la inflación y por otra parte, los sectores de la oposición, por mencionar alguno, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, dijo que era la más alta en 18 años. Cuéntenos, ¿estas cifras realmente se ajustan a la realidad que vive nuestro país? Bueno, se ha corrido el rumor de que ha habido un cambio de metodología y eso es algo que debe anunciarse antes de presentar la cifra, de modo que uno pueda comparar las mediciones anteriores con estas. Eso no lo tenemos. Pero efectivamente, más allá de cuál haya sido la metodología que tengamos, no es cierto que la inflación esté cayendo en el sentido de que los precios están cayendo. Lo que están es subiendo más lento, según las cifras que está presentando el Banco Central. Pero eso no incluye los últimos ajustes de precios que se están haciendo durante este mes y los ajustes que se van a tener que seguir haciendo en el futuro. O sea, en este mes se volvieron se autorizó la subida de los precios de productos de aseo personal, que si recordamos fueron unos que el presidente Chávez ordenó bajar hace varios años. Estamos además en una situación en la que el mismo gobierno ha reconocido que hay unos precios básicos que tiene que revisar, que son los precios del dólar, el precio de la gasolina, el precio de la electricidad, que ya aumentó durante este mes, pero que va a seguir aumentando porque son aumentos progresivos. Es decir, no es cierto que la inflación esté cayendo en el sentido de que los precios están bajando o se han estabilizado. ¿Por qué sigue la inflación en el país? Porque efectivamente la política fiscal sigue siendo una política muy desordenada. O sea, y sigue siendo una política expansiva sobre la que no tenemos suficiente rendición de cuentas. En Venezuela tenemos un presupuesto que es presentado a la Asamblea Nacional, pero además hay otros presupuestos paralelos, que son el del Fonden, el de PDVSA. Aquí no hay unidad del Tesoro. Y ese presupuesto se presenta de un modo subestimado, lo que hace que luego el gobierno esté pidiendo créditos adicionales. En ese desorden que tenemos, la cantidad de bolívares que entra es enorme al sistema y la cantidad de bienes no aumenta al mismo ritmo. Tenemos también que hablaron de la inflación intermensual. Junio 4.4%, julio 4.1% y agosto 3.9%. Según las medidas económicas que ha venido anunciando el presidente de la República, ¿usted considera que puedan mantener estas cifras en lo que resta de este año 2014? En principio el presidente no ha anunciado una medida económica todavía. Las captahuellas son medidas policiales, no son medidas económicas. No se ha tomado ninguna decisión con respecto a la unificación cambiaria, que es un problema que ha discutido el gobierno, por lo menos lo discutió Ramírez mientras estuvo en la vicepresidencia económica. No se ha tomado ninguna medida con respecto al precio de la gasolina. O sea, el presidente ha anunciado que hay problemas, pero no ha indicado soluciones. Por eso no es algo fácil creer que estas tasas se van a mantener. Que es bueno saber que estas son tasas intermensuales superiores a las que tiene Colombia en un año. En el año próximo, en el mes próximo, seguramente los aumentos que se están autorizando ahorita van a tener un impacto. Y es posible que la tasa que viene para el mes siguiente sea mayor a la tasa que acaba de registrarse. Tenemos un control cambiario con precios oficiales, donde está el SICAT 1 y el SICAT 2, que precisamente fue creado para aquellas personas naturales y jurídicas que quieran adquirir dólares a un precio de banda. Hoy anunciaron 49 y algo %. ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Realmente esto va a resolver la necesidad del venezolano? También está el tipo de cambio paralelo, que es un tipo de cambio de referencia. ¿Cómo impactaría el cambio paralelo en esta situación? Tiene un impacto muy fuerte porque nos muestra que estos sistemas que tenemos en este momento, este sistema tan complejo de cambios múltiples, es insuficiente para resolver ese problema. Es un sistema además que está generando una gran corrupción, que está generando problemas de escasez tremendos, de asignación de divisas. Sabemos que no hay medicamentos para todas
las enfermedades para las que hacen falta. Sabemos que hay gran escasez. Es decir, es un sistema insostenible e inútil para resolver los problemas que tenemos a la vista. Por eso el gobierno tendría que promover desde ya una solución gradual al problema que nos lleve pronto a un tipo de cambio único. Y que también es importante resaltar la situación del presupuesto estimado por el gobierno nacional para este año 2015. ¿Qué nos espera? El venezolano está muy preocupado en relación a esto. ¿Qué va a pasar con el venezolano, con los productos, con la escasez, con el desabastecimiento? El gobierno tiende a decir que la causa de la escasez es el acaparamiento y la causa de la inflación es la especulación. Y eso no es cierto. La causa de todos estos problemas son, por un lado, una política fiscal mal diseñada y por otro lado, unos controles de precios que son completamente inútiles y distorsionantes. ¿Venezuela produce lo que consume? No. ¿Hay un balance entre lo que es la oferta y la demanda de estos precios, Venezuela, de estos productos y servicios? Lo que produce y consume son servicios sobre todo, pero ni siquiera allí hay balance. O sea, si vemos el precio del trabajo, que es el salario, en el caso de los maestros está aumentando 15% y la inflación ha aumentado 60% según las cifras del gobierno. O sea, ni siquiera allí tenemos un balance. Pero cuando uno habla del presupuesto tendría que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? No seguir subestimando ese presupuesto, porque durante estos últimos años ha puesto un precio del petróleo que es la mitad del precio que espera. Ha puesto además una tasa de inflación que nunca llega a ser la que presupone, un tipo de cambio que no es el que supone y mantiene unos presupuestos paralelos que son verdaderamente dañinos para la economía. Y si no se corrige ese problema, el gobierno siempre está pidiendo créditos adicionales, siempre se está endeudando por PDVSA con el Banco Central de Venezuela y eso es lo que potencia la inflación. Ahora, ¿considera usted que el precio actual del petróleo y lo que genera este ingreso anual en PDVSA, además de los anuncios que dio ayer el presidente Nicolás Maduro que van a aumentar la producción petrolera con otros fosos petroleros, esto va a mejorar de alguna manera la situación? ¿Esto tiene algún impacto en estos indicadores económicos que plantea el Banco Central de Venezuela? El problema de PDVSA es que uno no puede decir de un día para otro que va a aumentar la producción. Es necesario que haya una inversión durante varios años para que ese resultado se dé. Hay un plan que tiene PDVSA, que es el plan Siembra Petrolera desde el año 2005, que ha prometido duplicar la producción y estamos igual. Los costos de inversión han aumentado. PDVSA es una empresa que no ha tenido un buen manejo de sus recursos y que además tiene encima toda una carga presupuestaria que debería tener el gobierno nacional. A PDVSA se le ha puesto a importar alimentos, a construir casas y no invertir en petróleo. Si eso no se corrige, no podemos tener más petróleo, no podemos tener más divisas y seguimos con los problemas de escasez que tenemos. El tema de la venta de Citgo y también lo del aumento de la gasolina, ¿qué podría decirnos en relación a eso? ¿Cuál es el mensaje para los venezolanos? Bueno, ¿En qué podría afectar? En términos de magnitudes, se ha dicho que Citgo puede estar entre 8 y 15 millardos de dólares, supongamos 10 millardos de dólares, que se pierde en no vender la gasolina al precio internacional, 12 millardos de dólares. O sea, podemos ver que son magnitudes similares, pero también son similares a un descalce que hay en las cifras que reconoce el gobierno, el Ministerio de Finanzas, haber recibido durante los últimos años en el Fonden. El gobierno dice, el ministerio, perdón, dice que ha recibido 11 millardos menos que lo que dice el Banco Central y PDVSA que le ha mandado. Es decir, son cifras más o menos similares, están en el orden de los 10 millardos. Uno podría decir, bueno, ¿por qué razón tenemos que vender Citgo, que es un activo del país, en lugar de corregir los problemas de precios que el gobierno ha retrasado durante muchos años y tener mejores cuentas fiscales? O sea, no tenemos por qué perder una refinería, no tenemos por qué pensar que construirla en Venezuela es mejor, porque los problemas ambientales que genera la refinación del petróleo no son bien atendidos por este gobierno y como prueba tenemos la montaña de coque que está en José. Me gustaría conocer de su parte, por la especialidad, pues en relación a este sistema biométrico, el sistema de captahuellas. ¿Realmente esto soluciona el problema a largo plazo, a corto plazo? ¿Es efectivo? No, para nada. O sea, esto es lo que llaman perfeccionamiento de los controles. O sea, en los países socialistas de Europa del Este había una tendencia a poner un control, a ver que el control fallaba, atribuirle la falla al sabotaje, a generar más burocracia, a ver nuevamente el control fallar y así crear un sistema que era cada vez más complejo.
Tenemos con este sistema biométrico una tarjeta de racionamiento súper sofisticada, súper costosa, pero que no resuelve el problema de generar divisas para importar, ni de generar incentivos para producir en el país. Así que tenemos un mecanismo de asignación que lo único que haría sería hacerle a cada persona comprar lo que el gobierno crea que debe comprar mientras lo pueda importar, porque aquí no se produce nada. Finalmente, antes de cerrar, aquel venezolano común que tiene la iniciativa o todavía le quedan las ganas de producir en el país, ¿qué mensaje le daría? Bueno, que es posible, lo que hay es que cambiar todo este sistema. O sea, este sistema tiene incentivos perversos. Perfecto, muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros y de esta manera nos despedimos. El Pase es con Waleska.